forma parte de la investigación y la evidencia científica que permanentemente se está generando alrededor de los métodos de prevención primaria con respecto a esta enfermedad del cáncer, que es una de las enfermedades crónicas más frecuentes y la que produce mayor comorbilidad y mortalidad en las personas. Debido a este grado de compromiso que provoca esta enfermedad, siempre se investiga alrededor de ella los factores que pueden llevar a que una persona tenga predisposición a padecer el cáncer. Y por ese motivo, constantemente se están investigando factores de riesgo, ¿no? Bien has explicado, Gastón, un factor de riesgo que categóricamente está asociado a cáncer es el tabaco. Uno de sus principales componentes es la nicotina, además de muchos otros componentes dentro de la combustión del tabaco, cuando se produce el hábito de fumar. Ya se han estudiado múltiples sustancias que en estudios in vitro y en estudios in vivo han mostrado generar cáncer, generar cambios en células benignas de las personas, de los seres vivos, y que esos cambios genéticos desencadenan finalmente en una transformación maligna de una célula originalmente benigna. Estos estudios llevaron muchísimos años, no se desarrollan con un solo informe, comienzan los estudios, comienzan a realizarse por diferentes centros y finalmente sale un informe final, ¿no? Tengamos en cuenta que en algún momento, hace mucho tiempo atrás, no existían todo este tipo de propagandas publicitarias en contra del hábito de fumar. Sí. El hábito de fumar lo veíamos asociados al deporte, asociados a la vida sana, cuando justamente era todo lo opuesto. Hoy en día, estos estudios de factores ambientales de riesgo de cáncer han permitido descubrir que uno de los carcinógenos más importantes del ser humano es el tabaco. En ese lugar todavía no llegó la investigación sobre el uso habitual del talco. Sí. Estos estudios que se están realizando lo han clasificado, actualmente es un solo estudio, lo han clasificado como probablemente asociado a cáncer, en particular en relación al uso de talco en la zona genital, que podría estar relacionada a cáncer de ovario en las mujeres. O sea, específicamente el talco, el uso de esta manera y de este tipo de cáncer y en este género, digamos, femenino. Pero es una probabilidad y todavía necesitan más estudios para poder dar una información definitiva. O sea, aún hay incertidumbre con respecto a esta asociación, hay una probabilidad simplemente, y no sabemos si el talco en sí es un carcinógeno como el tabaco, que sí lo es, o si quizás sea un resultado confuso. Tengamos en cuenta que el talco es una sustancia que uno la ve dentro de un frasco y la puede consumir adquiriéndola en una farmacia, por ejemplo, pero el talco tiene múltiples componentes y también hay que diferenciar cuál de estos componentes del talco, que son múltiples y variados, podría ser el potencialmente cancerígeno. Cuando uno dice cancerígeno se refiere a que una sustancia podría provocar en una persona sana un cáncer. Ese lugar que ocupa actualmente el carcinógeno más conocido, que es el tabaco, en ese lugar no está el talco aún. Hay un estudio que habla de una probabilidad, pero faltan muchos estudios más y hay que tener en cuenta que quizá no sabemos cuál componente del talco es el potencialmente perjudicial para la salud. Sí, las agencias de salud tienen obligación de informar a la población cuando hay indicios o estudios como estos, pero aún hoy no se recomienda categóricamente retirarlo de su comercialización al talco o
clasificarlo como actualmente está clasificado el tabaco, ¿no? Donde nosotros en las mismas propagandas de ventas del producto observamos que claramente los informes que están adosados a la cajetilla de un cigarrillo le informan al consumidor que el tabaco provoca cáncer, ¿sí? Sí. Este lugar ya tan conocido del carcinógeno que ocupa el tabaco no lo está ocupando el talco. Quizá puede servir para comenzar a valorar futuros estudios, eso sí, determina hacer futuros estudios, sí es muy importante, determina diferenciar qué componente de los múltiples componentes que contiene el talco podría ser el potencialmente perjudicial para la salud, y quizá, no lo veo incorrecto, limitar su uso. Tal cual. Y usted o mejor dicho, no, yo cuando leía el informe, una cosa que me llamó la atención, porque justamente lo que a mí me hizo pensar en esto, incluso como una nota con usted, fue el hecho de ver que en el texto habla de una combinación de pruebas limitadas de cáncer en humanos, ¿no? Y como usted bien dice, ahí se menciona el cáncer de ovario, prueba suficiente de cáncer en animales de experimentación, yo me imagino que van a ser ratones, y pruebas mecanísticas sólidas en el que el talco presenta características claves que se podría llevar a pensar en que es cancerígeno. O sea que por lo tanto, digamos, es un estudio, con un estudio nadie nace... No se hace verano, digamos así, claro. Y además que, bueno, claramente el hecho de que solamente nos quedemos con esto de posiblemente cancerígeno es una lectura muy recortada del estudio, que desde una aclara que hay pruebas limitadas en los humanos. Exactamente, incluso no lo mencionaron en el informe, porque obviamente los informes tienen sus limitaciones, no es lo mismo que leer el artículo completo de la revista Lancet, sí. Pero también es real que hay otra etapa de los estudios donde se hacen en tejidos celulares, o sea, los centros de investigación, además de pruebas en personas, en animales, además de eso, que las pruebas en personas no es que se somete una persona al uso de talco, sino que simplemente se recaba información de las personas de uso habitual de talco, y si esas personas tienen alguna enfermedad, o al revés, si las personas con un determinado tipo de cáncer, qué factores o qué hábitos en común han tenido para poder hallar alguna explicación de por qué desarrollaron su enfermedad de cáncer. Pero hay otro dato adicional que está faltando allí, que son los estudios definitivos que se hacen sobre cultivos celulares. En los centros de investigación pueden tener a su disposición pequeños tejidos dentro de una placa de vidrio, y que son tejidos vivos, y que a su vez ellos con diferentes métodos de experimentación los mantienen activos, y a esos tejidos, los que no son personas, no son animales, son muestras de tejido extraídos de un ser vivo y que están dentro de una placa de vidrio. A esas muestras de tejido se las somete en forma sucesiva y permanente a una sustancia, al contacto de una sustancia. Y cuando finalmente muestra un cambio que puede desarrollar un cáncer a futuro, es una prueba ya definitiva de que una sustancia es cancerígena, y ahí se emite otro tipo de informe, que es el informe que se emite, lo que se emitió, mejor dicho, mucho tiempo atrás, en relación a las sustancias que están presentes en el tabaco. Claro. Este proceso de estudio final no lo pasó el talco, y no desconozco si lo va a pasar o no. Sí me parece correcto que continúen estudios de investigación, seguramente lo van a continuar. Van emitiendo un informe preliminar, van informando que podría estar asociado, pero en estudios futuros puede descartarse esta relación o puede confirmar. Pero es sumamente poca evidencia para dar una recomendación a la población general.